Doy gracias al Señor por la vida de cada hermano, de cada persona que está siguiendo la enseñanza acerca de la iglesia. En la primera parte hablé sobre el sistema griego, sobre el sistema romano y sobre el sistema babilónico en el cual se ha envuelto gran parte de la iglesia a través de los tiempos. En esta segunda parte hablaré sobre el tema los llamados afuera o los congregados afuera. Los llamados afuera o los congregados afuera es la experiencia fundamental que identifica en cada persona el concepto trascendental de iglesia. El llamado de Dios es para dejar de envolverse o dejar de congregarse en la vida que se llevaba y envolverse o congregarse en la vida nueva que Dios ofrece. La experiencia vital de iglesia la asume cada persona que confiesa a Jesucristo como su Salvador para luego hacerlo su Señor. Esa sumatoria de los llamados afuera o los congregados afuera establece el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es un cuerpo de muchos miembros. Los llamados afuera es un llamado de Dios a dejar la pasada manera de vivir para envolverse en una vida guiada por Cristo que lo llamó a salvación. Es dejar la vieja criatura para estar en Cristo como una nueva criatura. Es dejar al viejo hombre para establecer el nuevo hombre en su vida. Es hacer morir lo terrenal para vivir conforme a lo celestial. Es dejar de satisfacer los deseos de la carne para andar en el Espíritu. En Abraham tenemos una enseñanza como ejemplo de una persona llamada afuera o congregada afuera. Es una persona llamada a dejar el territorio de Ur de los Caldeos, que era la ciudad de una vida pagana que lo envolvía. La supuesta seguridad de vida en el cual vivía Abraham deja de ser para obtener una nueva vida basada en una promesa sobrenatural. Por ejemplo, el relato de Génesis 12, versículos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si detalla este texto, Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, ciudad donde habitaba. Un llamado a dejar la herencia que su padre Tare le había dejado. Un llamado a dejar su parentela. Un llamado a dejar lo que continuamente veía y había palpado por aproximadamente 75 años. Un llamado fuerte donde Dios le dijo a Abraham: vete, vete, vete de tu tierra, de donde has vivido. Vete, vete, vete de tu parentela, del conjunto de parientes, de su relación, de su alianza. Vete de la casa de tu padre, de los hábitos generacionales negativos del pasado, de la casa paterna y formación acentral de iniquidad. Un llamado fuerte a dejar lo que tenía y conocía para obtener otro territorio desconocido que solo obtendría por fe, por creer la promesa divina de una tierra que fluía leche y miel, y también un llamado fuerte para establecer una generación incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, partiendo de su esposa Sarai, que ya era mayorcita y estéril. Las dos promesas divinas correspondían a una obtención de vida sobrenatural. Es el mismo llamado
de salvación que el Señor hace a toda criatura. Hace un llamado a dejar el modo de vida natural para obtener las bendiciones de una vida sobrenatural. El hogar primario de Abraham estaba situado en el sur de Mesopotamia, a unos 233 kilómetros al sudeste del sitio de la antigua Babilonia. En esa ciudad se adoraba al dios Luna, Nanna, el dios lunar, patrono de la ciudad de Ur. Allí se han hallado el templo Sigurat y otros edificios usados en relación con la adoración de esta diosa pagana. En las paredes de las casas habían ídolos en nichos privados. Ur significa ciudad de dos dioses. El dios Sol representado por Nimrod y la diosa Luna representada por Semiramis. Semiramis desplazó en fuerza al dios Sol. Es lo mismo sentido religioso espiritual. La mujer desplazó a su señor. Así como en el ambiente religioso romano fue desplazado el Señor, el Rey de Reyes, por la mujer que concibió al Salvador. Desde la culminación del diluvio hasta Babel habían pasado aproximadamente 369 años. Solo se conocía un solo Dios, que era Jehová. Podemos decir que era un ambiente monoteísta. Pero en Babel decidieron tener diversidad de dioses y nació el politeísmo. Posterior a la dispersión de la Torre de Babel, 70 poblaciones que se formaron de allí dejaron de ser monoteístas y se hicieron politeístas. No tenían la identidad de Jehová, y Ur era una de esas. Ur fue la ciudad cosmopolita del mundo entero. Abraham, primogénito de Tare, estaba expuesto a la diosa lunar Ur, a la diosa lunar que estaba en Ur. Era la capital, Ur era la capital del misticismo. Es importante señalar que toda la región de Ur, alrededor de la gran figura del Sigurat, que es torre de dos dioses, se consideró una región sagrada. El sistema de adoración de la ciudad sagrada Ur fue preponderante por un tiempo y tuvo amplio dominio de la región. Abraham no sale por necesidad, sino por un fuerte y claro llamado de Jehová. Deja una civilización sofisticada y lujosa para la época. Deja su herencia de tierra que le había dejado su padre Taré, con sus seguridades y medios materiales. La deja para lanzarse, humanamente hablando, a la aventura y dar el paso de fe siguiendo el llamamiento de Dios que lo separaba de aquel lugar religioso y moralmente depravado. Dios llama a Abraham para hacer de él el depositario de su revelación y de la promesa de la redención. Sin embargo, la desobediencia de Abraham estancó la promesa del llamado. ¿Por qué estanca el llamado? ¿Por qué desobediencia? Porque Jehová le había dicho a Abraham que saliera de esa tierra, de su parentela, de la casa del padre, a la tierra que él le mostraría. Y dice el relato en Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y en Génesis 13:1 también relata, subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. En su salida, entonces Abraham incumple esa parte de que Dios le había dicho. Dios le había dicho que se fuera de su parentela. Y sin embargo, Abraham salió con Lot. El sentimiento familiar envolvió a Abraham. Lo que Dios dice que debes, lo que Dios dice que dejes,
debes dejarlo, porque retardará las bendiciones que ha prometido y que provoca malestar. En el caso de Abraham, retardó que naciera Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la estéril, el hijo de la generación incontable. Abraham decidió separarse de Lot, su sobrino, su parentela, pero retardó la promesa del Padre Celestial por querer el sentimiento contrario, su Padre terrenal. Lot representa parte de la vida vieja o viejo hombre que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El relato bíblico que produjo la separación de Abraham con su sobrino Lot narra así las controversias que tuvieron. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hermanos, las posesiones de la vida que uno deja al ser llamado por Dios son muchas, pero no son las mismas que las posesiones que Dios nos entrega. Y después dice el relato continuando: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lo que dice Dios es que dejemos, que debemos dejarlo, porque simboliza las tinieblas. Lot simboliza las tinieblas, la vida vieja simboliza las tinieblas, y las tinieblas no son compatibles con la luz. Abraham tuvo un llamado de luz para vivir en la luz. Cuando uno deja lo que Dios le ha dicho que deje, Él mostrará, Él cumplirá lo prometido. Cuando Abraham se separó de Lot, entonces Jehová le recordó la razón de haberlo llamado afuera, de haberlo congregado afuera. Lo dice Génesis 13, desde el 14 al 18. Y Jehová Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró al encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pero la impaciencia también estanca las promesas del llamado. La impaciencia ante lo prometido por Dios llevó a razonar a Sarai, diciéndole a Abraham: no vamos a tener prole, no vamos a tener descendencia. Y la lógica la movió. Y Sara le dijo a Abraham: acuéstate con la sierva Agar, acuéstate con la sierva Agar, porque al fin y al cabo va a ser tu hijo. Pero recordemos, sí, iba a tener un hijo Abraham de una esclava, pero no era el hijo de la promesa. Génesis 6 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ellas. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia,
al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a Ismael. Repito que esta lectura está en Génesis 16, desde el versículo 1 en adelante. Entonces nace Ismael, pero no es el hijo de la promesa. Eso produce otro malestar y también Ismael debe ser echado fuera. 14 años después del nacimiento de Ismael con su sierva Agar, nace Isaac cuando Abraham tenía 100 años aproximadamente. 25 años después del llamado para que se hiciera una generación incontable es cuando nace Isaac. Y cuánto malestar produjo Ismael. Ismael creció, se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Se casó con una egipcia, fundó una ciudad llamada Ismailía y fue padre de 12 príncipes. El profeta Mahoma registró que Ismael fue la cabeza de esa genealogía. Según el Islam, Ismael construyó con su padre Abraham la Meca. Para el Corán, el primogénito del patriarca bíblico fue Ismael, de quien proceden los árabes y no Isaac, como afirma la Biblia. ¿Cuántas controversias crió? Por la desobediencia, por la incredulidad, por no creer las promesas que Dios dice y que Dios nos dice. No hay más Dios que Alá. Y Mahoma es el mensajero de Alá. Los musulmanes creen que el Islam es la versión completa y universal de la fe primordial que ha sido revelada por medio de profetas anteriores como Abraham, Moisés y Jesús. Entonces allí esa incredulidad dio como pie a que Jesús quedara afuera y que Alá fuera mayor que él. Dice Gálatas 4, 22 y 21, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero también Lot e Ismael representan simbólicamente la arruga y la mancha que el apóstol Pablo expresa en Efesios 5:25 en relación con lo que es la iglesia. Y dice esta porción: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No hay escritura que no esté entrelazada con otras escrituras bíblicas, porque el diseño de Dios para el hombre es el mismo. Lot representa a la arruga, que es lo mismo que la vieja creación. Cuando una persona acepta el llamado afuera o congregado afuera que ofrece la salvación, es para dejar la vieja creación y no para arrastrarla como la arrastró Abraham, como hizo con su sobrino Lot. Y eso prácticamente es la arruga. Y la arruga es un sinónimo de debilidad sentimental
y de una alteración emocional. Ismael representa la mancha que hace vida con Abraham después que sale. No debe hacer el creyente vida con elementos nuevos por causa de la incredulidad, por causa de la impaciencia, por causa de querer obtener a la fuerza que Jehová Dios ya ha establecido como promesa. Cristo santifica a la iglesia para presentársela a sí mismo, sin arrugas y sin manchas ni cosas semejantes. Pero también voy a hablar de un tema que dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Y espero que sea el Espíritu Santo quien ponga ese hálito, ese aliento, ese entendimiento para no caer en controversia. Expondré entonces ese enlace de los llamados afuera, los congregados fuera, con el texto de Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Este texto, dentro de todo el contexto del libro de Hebreos, no tiene que ver con reunión de personas. Porque si leemos ese pedazo solamente, no va a concordar con todo el libro de Hebreos anterior a ese texto ni posterior a ese texto. Dice la Escritura, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestras esperanzas, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por la gracia, muchos judíos se habían acercado al lugar santísimo y habían dejado la ley. Ya no había velo que los separara de Jehová. Ya estaban reunidos en una relación sin ejecutar ritos de ley. Ya se les había mostrado el camino y algunos retornaban a los preceptos que la gracia ya había quitado. El llamado era a permanecer firmes sin fluctuar entre lo que se les había quitado o de dónde habían sido quitados, y a la nueva vida que la gracia los había conducido bajo el nuevo y sumo sacerdote que es Cristo. Entonces, la expresión no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sencillamente explica que algunos judíos, después de haber sido llamados después de haber sido llamados afuera, o haber sido congregados afuera de la ley, apartados de la ley, para reunirse o congregarse con la gracia, envolverse en ese ambiente sobrenatural, decidían retornar a su vida de ley. Ellos querían hacer vida con lo que se les había quitado y también con lo que se les había prometido o entregado. Hago énfasis en la expresión no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque no indica la asistencia a un lugar determinado. Significa esto que no se debe usar el texto fuera de contexto para influenciar o manipular o controlar a los hermanos en Cristo para que forzosamente vengan, porque un texto bíblico dice no dejen de congregarse, pero usamos como pastores un texto fuera de contexto. Y no es malo reunirse, no es malo congregarse, no es malo que el pueblo de Dios se reúna, porque es necesario para hacer vida de cuerpo. Pero repito, este texto no tiene que ver con reunión de gente, sino tiene que ver con no volver a hacer vida
con lo que Dios nos quitó, con lo que Cristo nos quitó en la cruz, y hacer vida con un nivel sobrenatural, con un nivel distinto, con las promesas que la gracia ofrece para una vida totalmente distinta. Entonces, todo el libro de Hebreos prácticamente menciona esas diferencias. Por ejemplo, Hebreos 6, 1 al 4 dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Rudimentos de la doctrina de Cristo no son las primeras lecciones que recibe un nuevo creyente. Rudimentos de la vida de Cristo es lo concerniente a la ley, que era sombra de lo que había de venir. Pero la sombra ya fue quitada, para que hiciera vida 100% en cada persona que acepta a Jesucristo como Salvador. Esa gracia, ese nuevo hombre que está en formación, que está edificando, porque ese Cristo que está en nosotros debe tener nombre del que vive. En Hebreos 10:1 también dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Si leemos otro libro de Hebreos para ver su contexto, dice Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Y Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. El apóstol Pablo también encaja con un texto en Romanos 8:2, cuando sencillamente le habla a los judíos que están en Roma. Dice: porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es de donde sacó Jehová Dios por su gracia al judío. Y la ley del pecado y de la muerte fue algo que ya pasó. Y la ley del Espíritu de vida es algo que nos dejó. Entonces son dos cosas opuestas. Y las tinieblas no son compatibles con la luz. Un llamado afuera o un congregado afuera no es una característica más del que ha creído en Cristo. Es el sello de la iglesia que tienen los creyentes en Cristo y que todos forman parte de un cuerpo. Ese es un sello fundamental. La vida que experimenta un llamado, un congregado afuera, es para manifestar las cosas nuevas, las cosas o experiencias en Cristo, las cosas sobrenaturales. Por eso es que Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que mostréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ley a gracia, de Ur de los Caldeos a promesas como una nueva generación y una tierra que fluye leche y miel. Dice Pablo en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. Y Dios llama a la iglesia fuera del mundo, de sus preceptos, de su razón, de su lógica, para manifestar su luz. La generación incontable también se refleja en hacer discípulos a las naciones. Discípulos de Cristo, no discípulos de los hombres. Hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, somos los llamados afuera, somos los congregados afuera. Dios nos llamó para que dejáramos de envolvernos, de hacer vida, de congregarnos con lo que la vida de Dios dejó y no con la vida que Dios nos quitó. Somos los llamados para envolvernos, para congregarnos con Él y como Él ha determinado, con la vida abundante que Dios promete. Por los momentos, hermanos míos, una sola cosa me resta decirles: el Señor les bendice y el Señor les guarda. Amén y amén.